Hola chicos, hoy vamos a trabajar tres variaciones que tenemos de la pretina en las faldas que podemos hacerlas a un sinnúmero de referencias. Iniciaremos con la pretina básica. En segundo lugar veremos la falda con vista. Y en último lugar tendremos la pretina anatómica. Iniciaremos entonces con la pretina básica. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de realizar una pretina básica? Bueno, pues que nuestra falda en sí no va a tener una variación en su largo, pero sí algo que es supremamente importante es que este tipo de pretinas vienen rectas. Esto significa que no nos va a dar la horma como tal del cuerpo, pero nos ayuda mucho cuando queremos fortalecer la cintura o las faldas van directamente a la cintura. Vamos a ver un ejemplo en una imagen de cómo se vería la pretina básica. Entonces observemos que en la cintura queda netamente recta y pues lo que hace es ajustar o estilizar un poco más la cintura. Para hacer esta falda simplemente tenemos que tener en cuenta unas medidas específicas. Entonces debemos conocer el contorno de la cintura. Cuánto me dan en medida de todo el contorno de nuestra cintura, que pues la debimos haber utilizado a la hora de hacer la falda básica. Hay que darle para colocar botón, normalmente vienen con botón 5 centímetros adicionales para el botón o el monte del botón y pues los centímetros de costura que tiene, que pues a cada lado de la pretina serían 2 centímetros de costura. Si revisamos nuevamente la imagen, nos vamos a dar cuenta que si regresamos nuevamente a la imagen, nos vamos a dar cuenta que este tipo de pretinas no tiene corte en los costados. Normalmente pues se ajustaría en la parte posterior del cuerpo, donde pues llevaría el botón y el monte de dicho botón. ¿Cómo se realiza entonces la pretina? Pues con las medidas que mencionamos ahorita, el contorno de cintura, 5 centímetros adicionales para el monto de botones y los 2 centímetros de costura, ya podemos trazar nuestra pretina. Esta medida de contorno de cintura más 2 de costura y los 5 de botones la vamos a utilizar para nuestro largo de la pretina. Y para el ancho, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Qué tan ancha la queremos? Si queremos una pretina de 3 centímetros, que es como el ancho recomendado para poder estilizar la figura, pues lo que hacemos es multiplicar estos 3 centímetros por 2, porque pues la pretina va a tener una área externa y una área interna que nos va a permitir guardar la costura de la falda. Entonces debemos multiplicarlo por 2. Acá tendríamos 3 centímetros y acá otros 3 centímetros para cubrir esas dos zonas. Y agregarle los 2 centímetros de costura, ya que a cada lado debemos tener una costura. Entonces la pretina como tal sería un rectángulo, que en este caso tendría un ancho de 8 centímetros. Y el largo ya vendría dirigido por el contorno de cintura, más los 2 centímetros de costura, más los 5 centímetros para el monte de botón.
Para el corte de la pretina básica, pues no tiene ninguna variación. En este caso se cortaría una vez en tela y también la debemos cortar una vez en interlón adhesivo. Vamos entonces a ver nuestra segunda referencia, que viene siendo la falda con vista. Para el desarrollo de la vista no necesitamos ninguna variación en nuestra falda básica. Ella va a seguir manteniendo su estructura, las pinzas. Lo que cambia, a diferencia de la falda con pretina, es que no se va a ver las líneas de la pretina, sino que en la parte interna va a tener una vista, ¿sí?, en toda el área interna de nuestra falda, que nos va a permitir darle fuerza a esa zona y pues no va a ser tan visible. Es una de las favoritas que tenemos a la hora de hacer una falda, porque nos permite tener una estructura mucho más limpia. Vamos a verla en un diseño cómo se detalla. Si ustedes observan, vamos a ver las pinzas, que son las que nos van a darle la forma, pero pues no se va a detallar ninguna costura ni ningún corte en el área de la cintura, ya que en la parte interna va a tener una vista. Para el desarrollo de la vista, entonces partimos de la falda básica delantera. Es muy sencillo, lo que hacemos es medir desde la cintura hacia abajo 6 centímetros, que sería nuestro ancho de la vista. La idea es que sea de 6 centímetros para que cubra toda la parte superior de la falda y no se enrosque. Si la hacemos muy pequeña, de 3 o 4 centímetros, va a tender a voltearse y a verse en la parte exterior de la falda. Entonces la hacemos de 6 centímetros. Donde nos marque los 6 centímetros vamos a trazar una línea paralela a la cintura. Tiene que ser muy similar a la que tenemos en la línea de cintura, a la que tenemos acá de la línea de cintura. Y pues la hacemos paralela. Tenemos que garantizar también que en todo el ancho se mantengan los 6 centímetros para que nos quede con una forma más estilizada la pieza. Una vez hayamos hecho la línea, lo que vamos a hacer es calcar la pieza y sacarla aparte de la falda para ahorrarnos un proceso a la hora de la confección. Entonces, al cerrar la pinza, observemos que se va a correr la posición lateral de la pieza, va a quedar más levantada y pues eso va a hacer que horne un poco mejor la pieza en sí. Nos queda entonces el molde una vez hayamos cerrado la pinza. Nos va a quedar, como les indiqué, con la pieza lateral un poco más levantada. Siempre debemos tener en cuenta que se va a manejar el centro a doblez de la pieza, por ser una pieza delantera. Se llamaría vista delantera. La cortamos una vez, ya que va a ser en la parte interna de la falda que la vamos a colocar. Se cortaría también una vez adicional en interlón, para darle un poquito más de consistencia. El delantero pues no va a tener ninguna variación con respecto al básico. Les dejo el enlace del video anterior donde vimos cómo hacer el básico. Pero pues igual que en el anterior hay que aumentar 1 centímetro de costura en la parte superior. Pues vamos a aumentar también 1 centímetro de costura por todo el costado. Y en la parte inferior tenemos 4 centímetros de dobladillo. En el centro siempre tenemos que terminar con la línea de centro la adhesión de costura para que nos quede bien la forma. Acá yo lo hice a pulso, pero pues en sus casas les va a quedar mejor el aumento de costura. Se cortaría una vez y esa sería nuestra delantera. Para hacer entonces el posterior de esta falda con vista, debemos tener en cuenta que en la parte posterior
tenemos el cierre. Normalmente las faldas básicas llevan el cierre en todo el centro, sobre todo aquellas referencias que son más clásicas, pero pues en algunas ocasiones vemos que se puede eliminar el cierre en el centro y se pone un cierre invisible en el costado. Esto también es válido a la hora de realizar una referencia. Más adelante en otras veremos cómo se puede manejar este cierre en el costado. El proceso para hacerlo es muy similar al delantero, solo pues que en este caso pues si lleva el cierre en el centro, tenemos que tener en cuenta cuánto es el aumento para realizarlo también en la vista. Vamos a ver entonces el posterior. En este caso pues le dejamos 3 centímetros para el cierre tradicional a partir del centro posterior, y como les decía, el ejercicio es muy similar al delantero. Bajamos 6 centímetros tanto en el centro como en el costado, garantizando que en la mitad también tengamos 6 centímetros. Calcamos entonces nuestra pieza y la sacamos a un costado del molde y hacemos el mismo proceso que hicimos en el delantero. Cerramos la pinza. Observen ahí una imagen donde se desplaza la pieza lateral, mientras que el centro se mantiene constante. Y pues en el despiece de la vista, pues vamos a tener aumentos similares al delantero. En este caso, pues como tenemos la pieza del cierre, no vamos a aumentar por el centro. Si no tuviéramos la pieza del cierre, tendríamos que hacer un aumento acá por el centro, pero solo tendría 1 centímetro de costura en la parte superior, uno en el costado y uno en la parte inferior. Debemos garantizar que pues el centímetro siga la forma. Yo acá lo estoy haciendo a pulso, pero debe seguirnos la forma de la pieza. El posterior no varía, sigue teniendo la misma forma de la falda básica, y pues en este posterior pues también hay que aumentarle el centímetro de costura en la cintura, teniendo en cuenta la pinza, el centímetro de costura en el costado y los 4 centímetros de dobladillo que aumentaremos en la parte inferior. Algo que es importante para este tipo de moldes es tener en cuenta cómo se hace el trazo para corte. Entonces, en este caso, la pieza delantera, como les decía, en la vista se cortaría una sola vez. Este sería en la ficha de despiece donde indicamos el doblez. Abierta, pues acá tendríamos los dos laterales. Y esta sería la línea de centro. El delantero también, como está doblez, entonces al abrirnos nos va a quedar la pieza así completa. Siempre pues a ambos lados marcando el piquete, el aumento que tiene la pinza. En el posterior entonces hay que tener en cuenta que se corta 2 veces y pues que debe ir simétrico. Digamos que no es complejo cuando la falda es unicolor o no tiene ningún tipo de estampado, pero en la mayoría de los casos cuando sí tenemos estampados, hay que tener en cuenta que nos salga cuando son piezas partidas en simetría, porque pues vamos a querer que el estampado se visualice en ambas piezas. O sea que vamos a tener un lado izquierdo de nuestra prenda y un lado derecho de nuestra prenda. Y lo mismo debe suceder con la falda posterior. Como viene abierta en la mitad, pues también vamos a tener un lado izquierdo y un lado derecho, que es supremamente importante que lo tengamos en cuenta a la hora de cortar nuestra falda. Por último, entonces nos queda la tercera
referencia, que viene siendo nuestra pretina anatómica. La pretina anatómica es supremamente interesante porque pues a diferencia de las dos anteriores que vimos, de la básica y de la vista, la pretina anatómica se adapta a la forma que tiene el cuerpo, no queda recta como la pretina clásica. Y pues también tiene una ventaja y es que no tiene las pinzas, entonces no se van a ver las pinzas en el delantero. En el posterior sí vamos a ver que nos va a quedar una pequeña parte de la pinza, pero esa parte nos va a ayudar a que forme muchísimo mejor la falda. Las pretinas anatómicas normalmente vienen de ancho de 4 centímetros a 6 centímetros, pero esta misma técnica la podemos utilizar para hacer pretinas estilo fajón de 8 o 10 centímetros. Ya más larga no se recomienda porque va a cubrir parte de la cadera y no se va a ver tan estética como nos gustaría. Vamos a visualizarla entonces en una prenda. Este es un tipo de falda que tiene pues una pretina anatómica. En este caso es mucho más ancha, tiende a ser de 10 centímetros y es la que conocemos como canesú en algunas de las faldas. Observen que pues lo importante de este tipo de pretinas es que mantiene la forma del cuerpo, no es como la básica que sería recta al cuerpo. Para el desarrollo de esta pretina pues también necesitamos partir del básico delantero. En este caso lo vamos a hacer de 4 centímetros, entonces vamos a bajar de la parte superior 4 centímetros y trazamos una línea. La línea tiene que ser paralela a la línea de cintura, eso quiere decir que en todo su ancho debe medir los mismos 4 centímetros para que se vea proporcionada la pretina. Es muy similar a la vista, pero la diferencia es que en este caso la vamos a cortar. Significa que ya no vamos a tener la falda completa, sino nos debe quedar aparte la pieza de la pretina y aparte la pieza de la falda. En la pieza superior, que va a ser nuestra pretina anatómica, vamos a cerrar la pinza como hicimos con la referencia anterior que era la vista. Nos quedaría entonces muy similar a la anterior, donde pues se va a observar que la pieza queda más arriba. Va a quedar más arriba y levantadita dando la forma del cuerpo. Y tomamos aparte la pieza inferior de la falda, donde lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar esta pinza tomando la medida y por el costado la eliminamos. Ese mismo ancho. ¿Esto qué quiere decir? Que si esta medida de acá fue de 0.5, al costado pues le vamos a quitar los 0.5 del molde, ya que pues es muy poco lo que haríamos con la pinza y sí significaría un proceso más a la hora de construir la prenda. Entonces nos va a quedar la pieza sin estos 0.5 acá y sin la pinza. Y ese sería nuestro nuevo molde delantero. Con respecto a los aumentos de costura, tenemos pues que en esta nueva pieza que se nos generó, se le aumentará por el contorno 1 centímetro de costura en la parte superior.
acá, 1 centímetro de costura por todo el costado hasta abajo y los 4 centímetros de dobladillo en la parte inferior. Por el centro, como viene a doblez, no aumentamos costura, solo arriba, al lado y en la parte inferior. Y en la pieza de la pretina anatómica, voy a correrla un poco, tenemos 1 centímetro de costura en la parte superior. Se mantiene igual que en el delantero, pues la costura a doblez en todo el centro, entonces ahí no se genera aumento. Al costado aumentamos 1 centímetro y en la parte inferior 1 centímetro. Algo importante para tener en cuenta es que como esta pretina anatómica ya es un corte aparte de la falda, significa que debo cortar una parte externa y una parte interna de la pieza. Entonces ya no tenemos que cortarla una sola vez como la vista, sino vamos a tener que cortarla 2 veces en tela y en interlón sí una sola vez para darle consistencia y fuerza. No se recomienda ponerle interlón a las 2 piezas porque nos va a quedar muy recargada. Para el posterior de la pretina anatómica, el proceso es muy similar al delantero. ¿Qué debemos tener en cuenta? Pues que al igual que la vista, el posterior, si va dividido en la mitad, pues tendríamos que tener en cuenta el aumento que tiene de costura para el cierre, que son 3 centímetros de costura. Se debe bajar lo mismo que bajamos en el delantero. En este caso recuerden que en la pretina delantera bajamos 4 centímetros, entonces esta medida debe coincidir con la medida delantera. Para que ambas pretinas por los costados coincidan en la línea. Trazamos entonces la línea de los 4 centímetros, debe mantener el mismo ancho, entonces si en los costados tuve 4 centímetros, en el centro también voy a manejar 4 centímetros. Paso siguiente, cortamos la pieza y obtendríamos como resultado entonces 2 piezas. En la parte superior vendría siendo nuestra pretina anatómica posterior y la parte inferior nos quedaría de posterior de falda. Tomamos entonces la parte superior y cerramos la pinza al igual que en las anteriores, pues vemos que al cerrarla se genera un desplazamiento en la pieza, haciendo que por el lateral suba la pieza un poquito. Pero pues el ancho de los 4 centímetros se debe mantener en toda la pieza. ¿Cómo nos queda entonces el posterior? No cambian las medidas de aumento de costura. Tendríamos entonces que por la parte superior va a aumentar 1 centímetro. Desde el cierre debemos hacer ese aumento. Por el costado 1 centímetro. Y en la parte inferior los 4 centímetros de dobladillo, los cuales cierran. Por el centro, como ya tiene el aumento del cierre, no hay que hacer otro aumento adicional. Y para la pieza de la pretina anatómica, entonces tendríamos que se aumenta, al igual que en las anteriores, 1 centímetro en la parte superior, 1 centímetro en el costado y 1 centímetro en la parte inferior. Con esta pieza sucede lo mismo que con el delantero, entonces pues hay que tener que va a haber una parte interna y una externa que se va a unir. Por lo tanto, la pieza hay que cortarla 4 veces en tela que vengan a espejo y 2 veces en interlón. Acá algo súper importante que de pronto olvidé mencionarlo, y es que en la pinza del posterior vamos a tener que aumentar 1 centímetro
en el centro de la pinza para que no nos vaya a quedar al ras a la hora de cerrar la pinza, ¿sí? Y pues nos va a quedar sobre la costura 1 centímetro adicional el piquetico de la pinza. Por último quería mostrarles cómo nos quedarían las piezas para el trazo. Tenemos entonces la pretina anatómica del delantero que se corta 2 veces. Recuerden que acá venía nuestro doblez de tela y esta sería las 2 veces que se corta. El delantero también viene con doblez de tela en el centro. Esto significa que lo vamos a cortar con la tela doblada, o si lo hacemos abierta, pues se debe ver así como lo observamos. Miren que ya no tiene la pinza, que la pinza la eliminamos, y por eso acá se va a ver una pequeña curva de que ya no tiene esa pinza. En la parte posterior, entonces la pretina posterior se cortaría 4 veces, 2 lados izquierdos y 2 lados derechos. Y tendríamos entonces el posterior también cortado 2 veces, un lado izquierdo y un lado derecho. Bueno chicos, esto fue todo. Espero que les haya quedado un poco más claro cómo se podemos desarrollar estos tipos de referencias para pretinas y vistas. Feliz día para todos. Hasta luego.